Askirukipan, takenitaki. Askirukipan. Waliki, Faltañani. Empezamos, cantamos primero Hallintañan Nerekate, ¿ya? Askirukipan yatichiri. Askirukipanay. Taquini. Gente ese micrófono. Ya, cantamos todos. Hallinyan taquini. Maya, paya, kimsa. Upa, ani, munata, upa, kopila, Ahangap, Nuwa, Ani Puni, Kamam, Unata, bilang kita unipas, nasi, Chawai Sarawe, Tati tu Harhe, Ani Kamam, bilang kita Paliki, muy bien. Ya. Chaja, ya te cañaniwa paxinak, ya, paxinak. Pacha sarawinak, ya. Pacha sarawi, ¿no? Expresiones de tiempo. Pacha es tiempo, sarawi es las tradiciones. Se puede expresar de muchas formas, ¿no? Entonces, vamos a traducir como expresiones de tiempo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a empezar por lo que es el mes, ¿no? El mes se dice parsi, ¿ya? Parsinaka plural, meses, ¿no? Ahora, parsi, la traducción como tal es luna, ¿ya? Luna, ¿no? Entonces, ¿por qué el mes se denomina parsi, ¿no? Hay una simple explicación, ¿no? El parsi, la luna, tiene un calendario, ¿sí? A ver, ¿cada cuántos días es luna nueva? ¿Cada cuánto es luna nueva? ¿Alguien sabe? 28 días. 28 días, ¿sí? Entonces, el calendario andino como tal está en función al calendario lunar, ¿ya? Al calendario lunar de 28 días. Por lo tanto, como dice aquí, si multiplicamos 13 por 28, ¿no? Si multiplican ustedes, nos da un resultado exactamente de 364 días. ¿Y cuántos días tiene el año? 365, entonces falta un día, ¿no? Menos un día. Este día llega a ser el 21 de junio. 21 de junio. ¿Sí? 21 de junio. Con este día, que es el Año Nuevo Aymara, hacen exactamente los 365 días del año. Es decir, estamos hablando de un calendario andino en el cual el mes está conformado por 28 días y al año tenemos 13 meses, más un día que es el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, además el Año Nuevo andino. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, todo esto, lo que estamos diciendo, está expresado en lo que es el... A ver, no sé si está aquí. Ahí está, ¿no? En la cruz andina. ¿Sí? En la cruz andina.
Lo voy a graficar, ¿ya? Y ustedes van a contar. Solamente voy a juntar las esquinas, ¿sí? A ver, para eso voy a utilizar esto. Ahí está, estoy juntando las esquinas. Ya está, ¿no? Bien, ahora vamos a enumerar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí está, ¿no? El, este cruz andina como tal fue el calendario andino, ¿sí? Entonces ahí podemos ver los 13 meses del año, ¿sí? Los 13 meses años, perdón, los 13 meses que conforman el calendario andino, ¿sí? De 28 días, ¿no? Ahora bien, estos cuatro esquinas también expresan lo que son los solsticios y los equinoccios, ¿no? Solsticio, tenemos por ejemplo el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. Tenemos el solsticio de verano y tenemos el solsticio de invierno, ¿sí? A ver, ¿cuándo es el solsticio de invierno? 21 de junio. 21 de junio, 21. ¿sí? ¿Y de verano, cuándo es el de verano? 21 de diciembre. 21 de diciembre, ¿no? Ujú. Ahora tenemos los equinoccios. ¿Cuándo es el equinoccio de otoño? Mm, Marzo, 21 de marzo. 21 de marzo, perfecto. Ujú. Sí, 21 de marzo. ¿Y cuándo es el equinoccio de primavera? El 21 de septiembre. 21 de septiembre, perfecto, ¿no? Entonces ahí están los equinoccios, ¿no? Que sería el 21 de marzo y el 21 de septiembre. Esto hemos dicho 21 de junio, sí, que es de invierno, y el 21 de diciembre. Listo, ¿no? Entonces, a través de esto expresamos lo que es los equinoccios y los solsticios, que conforman los cuatro estaciones, ¿no? Que también nosotros conocemos como verano, primavera, invierno y lo que es el otoño. ¿Sí? Ahí está. Entonces, se puede dar más interpretación, se puede dar de días y muchos otros más, ¿no? Pero lo que nos interesa por el momento, creo que estamos expresando a través de lo que es la cruz andina. Bien. Entonces, el calendario andino está en función a esto, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta tienen? No, ya. Mm, Voy a borrar, ¿sí? Bien, seguimos. Ya, entonces, en función a esto vamos a aprender lo que es el calendario andino, ¿sí? Sin embargo, hoy en día el calendario andino está en base a lo que es el calendario gregoriano, ¿no? De 12 meses. Ya. Entonces tenemos el mes de enero, que es Chinoca. Ahora algo más, ¿no? Todo lo que, todas las denominaciones de los meses están relacionadas con las expresiones culturales, ¿no? Con las actividades que se desarrollan en el campo, ¿sí? Todos, absolutamente todos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos enero, ¿no?
Chinoca, ¿no? Chinoca. A ver, chinoca es como expresando los primeros frutos que se dan, ¿no? Principalmente de la papa, ¿ya? Principalmente de la papa, ¿no? Chinoca. Ahora, el mes de febrero es anata. Anata viene del verbo anataña, que es jugar, ¿no? Ahora, el mes de febrero es la fiesta de los carnavales, ¿no ven? Anataña, ¿sí? Entonces, anata está relacionado con eso, que básicamente tiene que ver con festejar lo que es la producción y también lo que son los animales que son el sustento de la vida en el campo, ¿no? Anata, ¿no? Por eso las denominaciones anata, chanata, ¿no? Entonces, hay días que se destinan específicamente para celebrar a los animales, a los sembradíos, ¿no? Las pertenencias y todas esas cosas, ¿no? Ahora, obviamente es diferente también, ¿no? Dependiendo del contexto. Aquí en las ciudades se festeja más lo que son los negocios, actividades económicas, ¿no? Pero como allá eso no es relevante, sino es la producción y la ganadería, entonces se destina básicamente a eso, ¿no? Achoca es mes de marzo. Achoca ya es como decir ya maduro, ¿no? Entonces ya madurado, ya ha producido lo que debería de producir, ¿no? Achoca. Ahora el casiwi es mes de abril, que significa otoño, ¿no? Entonces ya estamos en otoño, ya llegan las primeras em, heladas y los pastos, las plantas se vuelven amarillos o cafés, ¿no? Entonces, casiwi. Ya mayo, que estamos ahora, es el mes de la cosecha, ¿no? Si bien la cosecha empieza en marzo, abril, ¿no? Ahora termina en mayo, ¿sí? Entonces, la gran parte de las personas cosechan en mes de mayo, ¿no? Terminan básicamente en mayo, ¿sí? Ya mayo, cosecha. El mes de junio, hemos dicho el 21 de junio, es el Año Nuevo Aymara. Mara Aka, ¿ya? Si lo separamos, Mara, año, Aka es partir, eso es Aka, ¿ya? Entonces aquí empieza el Año Nuevo Aymara, ¿ya? Por eso Mara Aka, ¿no? Mitad del o inicio de año. Es así, ¿no? A ver, voy a dibujar. ¿No? Aquí está digamos, una soga, digamos, termina y empieza, ¿no? Esto es acá, ¿ya? Digamos, una casa, ¿no? Aquí una casa, aquí otra casa. Esto es acá, ¿no? O una pared, digamos, ¿no? Y aquí se ha rajado, ¿no? Acá, ¿no? Entonces, de eso viene, ¿no? Mara, acá, ¿ya? Entonces, inicio de año, ¿no? Termina el año y también inicia el año. Maratapa. Julio, Wilcacuti. Ahora, esto también tiene que ver con lo que es el movimiento de rotación y traslación, ¿no? Entonces, por ejemplo, así más o menos, ¿no? Voy a dibujar aquí. Estamos aquí nosotros. El sol en este momento estamos en mayo. Entonces el sol más o menos sale de aquí, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Entonces está yendo en esta dirección, ¿no? En esta dirección. Muy feo estoy dibujando, sí, ¿no? En esta dirección. Entonces el 21 de junio el sol va a salir de aquí, ¿no? Y a partir del 21, él nuevamente va a volver en esta dirección, ¿sí? Que sería hasta el 21 de Diciembre. diciembre, Es diciembre. exactamente, ¿sí? Entonces luego nuevamente va a volver en esta dirección, ¿sí? Mm, Entonces, en este momento pareciera que los días son cortos, ¿no ve? Corto en el sentido de que el sol sale más tarde, es decir, 7, 7:15, 7:30, ¿no ve? Luego, a partir del 21, nuevamente vuelve a su curso normal y el sol va a salir a las 6, 6:15, ¿no? ¿Sí? O 6 de la mañana, ¿no ve? Entonces, esto es el movimiento, digamos, del sol, pero esto es producto del movimiento de la Tierra. Sin embargo,
Esto es, ¿no? Pues llegamos al mes 21 y el sol regresa nuevamente, ¿no? A hacer días más largos. Por eso el Wilcacuti. ¿Se entienden, ve? ¿Sí? Y un paca que está relacionado con lo que son las ofrendas que se le da a la Pachamama, ¿no? El mes de agosto es el mes previo para el inicio de las actividades agrícolas, ¿ya? Y no se puede producir, no se puede hacer algo si previamente no le pides permiso a la Pachamama, ¿no? Que es la madre naturaleza. Entonces, el mes de agosto sirve para ofrendar a la Pachamama. Es del mes de la Pachamama. Yumpaca, ¿sí? Ahora, obviamente, se ha distorsionado de alguna forma, ¿no? Claro, dependiendo del contexto, ¿no? Pues como decíamos, en las ciudades lo que se hace es pedir eh, bienes materiales, ¿no? ¿Sí? Hay sitios específicos, ¿no? Por ejemplo, Apachetas, ¿no? ¿No? Donde van muchas personas, ¿no? Em, y también hay ceremonias, ¿no? Ahora, eso empieza el 31 de julio, ¿no ven? El 1 de agosto ya están ahí, ¿no ven? ¿Sí? Y hay algunos que dicen, no, hay que hacer antes, ¿no? Entonces empieza desde julio, inicios de julio, más o menos, ¿no? Dicen, la Pachamama está de hambre, dicen, ¿no? Entonces hay que dar la primera comida, dicen, ¿no? Entonces empiezan en julio, ¿no? Pero como tal, el mes de agosto está relacionado con eso. Es un AINE que se da, ¿no? El AINE es, te ayudo y cuando yo necesite, me ayudas. Entonces, en mes de agosto, nosotros vamos a ofrendar, vamos a pedir el permiso a la Pachamama para que nosotros podamos hurgar la tierra y obviamente producir para tener una buena cosecha al año siguiente. ¿Sí? Agosto. El mes de septiembre, que es Sata, ¿no? Empieza la siembra. Sata es siembra, ¿ya? Sata es siembra. Empieza la siembra principalmente con algunos productos, ¿no? Como quinoa, haba, ¿no? Son esos productos que requieren más tiempo para el tema de producción. En algunos casos también ya la papa, ¿no? Taipi Sata, que sería Taipi intermedio, ¿ya? Sata siembra. Entonces, siembra intermedia, ¿no? El mes de octubre. La paca, que tiene que ver con el mes de noviembre, que tiene que ver de alguna forma con lo que es la primavera y también con lo que es las sequías, ¿no? Aquí es donde se dan las principales sequías, ¿no? En el altiplano, ¿no? En el mes de noviembre, ¿no? Pero sin embargo, en 21 de septiembre ya inicia la época primaveral, ¿no? Entonces hay digamos, el campo ya va enverdeciendo, pero aquí también se van las principales sequías en el campo, ¿no? Jallo calta, jallo es lluvia, calta es inicio. Entonces, el mes de diciembre es inicio de la época de lluvia. Jallo calta, inicio de la época de lluvia. ¿Sí? Y entramos al mes de enero. Sin embargo, también es la época de verano, que es Jallupacha, ¿no? Jallupacha, época de la lluvia. Bien, entonces esos son los meses en Aymara, ¿sí? Sata, Taipisato, ¿no? Entonces, obviamente en muy pocos lugares o muy pocas personas todavía lo manejan de esta forma, ¿no? La mayoría ya lo maneja en castellano, ¿no? Pero sin embargo, sirve o es importante que nosotros podamos de alguna forma recordar y manejar en lo posible en Aymara de tal forma que podamos de alguna forma recuperar todo esto, ¿no? Y como ven, está relacionado con las actividades del campo, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Yatichiri, una pregunta, porfa. Sí, adelante. ¿Apacheta es cima o tiene otro significado? Ya.
Sí, Apacheta de una parte es la cima, ¿sí? Es la cima. Sin embargo, las apachetas tienen otra connotación, ¿ya? Las apachetas son esos lugares sagrados, ¿sí? Donde se hacen algunas actividades como las ofrendas, ¿ya? Entonces, no cualquier lugar es apacheta, ¿ya? Entonces, si bien es la cima, obviamente son lugares altos, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocen Pachjiri, ¿no? Es el lugar más emblemático aquí de La Paz, ¿no? Está por de Compi subiendo a ese cerro enorme, ¿no? Ahí van, esa es una apacheta. Ahí van cualquier cantidad de personas de Bolivia y del resto del mundo, ¿sí? ¿No? El 1 de agosto, o sea, van el 31 a dormir por ahí o con sus autos a dormir. Enorme, ¿ya? Camino a los Yungas tenemos otro, ¿no? Camino a Oruro tenemos otro. Y así hay en varios lugares donde se realiza estas actividades. Entonces, Apacheta, aparte de ser la cima, son lugares especiales para estas actividades. Ahora, las apachetas también están relacionados con lo que son los huacas, ¿no? Que son nuestros huaca como tal, es la faja, ¿no? Entonces, son como nuestros escudos protectores, ¿no? ¿No? Todo la huaca, no, ahora, la huaca como tal no es precisamente las cimas, ¿no? Puede ser cualquier formación natural extraña, ¿no? Las huacas, ¿no? Pueden ser piedras, ríos, barrancos, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, también estos lugares son especiales para rendir homenaje, ¿no? O para ofrendar a la Pachamama o a la misma huaca, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, cuando los españoles llegaron, construyeron las iglesias encima de todas las huacas, ¿no? De tal forma que los nativos puedan de alguna forma ya creer en la religión católica, por eso ese sincretismo, ¿no? Entonces son católicos y a la vez también ofrendan a sus huacas, todo eso, ¿no? Y así podemos ver, Copacabana, por ejemplo, está encima de los huacas, ¿no? En Laja, la iglesia está encima de huaca, en Huaki está encima de Huaca, en Jesús de Machaca está encima de Huaca, ¿no? Entonces hay varios huacas que tenían ellos lugares sagrados. Encima de eso han construido las iglesias católicas, ¿no? Para que los nativos puedan asistir a estas iglesias. Entonces, es así como se da, ¿no? Ahora, también hay los achachilas, ¿no? Los achachilas son, ¿no? Como dice, achachila es abuelo, son nuestros antepasados, ¿no? Según la creencia, ellos, si bien se van en cuerpo, pero en espíritu están ahí presentes, son nuestros protectores, ¿no? Pues las achachilas y las ahuichos, ¿sí? Son los protectores de un pueblo, ¿no? De un lugar cualquiera, ¿sí? Entonces, podemos hablar mucho, pero más o menos así, a grandes esas cosas, sí, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya Chichiri, Tichiri, Sí, continúe nomás, compañera. ok. Ya Tichiri, respecto a Wilcacuti, lo que es Julio, es como que regreso del sol, o sea, que el sol sale más temprano. ¿Eso se exactamente, refiere? sí. Y eso hemos expuesto en esta gráfica, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Sí, eso no, Ya, no lo he comprendido. sí. Entonces llegamos, ¿no? De días más largos, llegamos al día más corto, ¿no? Y a partir de 21 regresa el sol, ¿no? En este curso, ¿sí? Ah, ya. O sea que en Justo. julio los días son más largos, algo así, No, 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 no. al revés. Hemos dicho, ¿no? El 21 de junio es el solsticio De de invierno. invierno, ¿no? ¿Sí? El 21 de diciembre, solsticio de primavera, ¿sí? Entonces nosotros estamos en este punto, ¿no? Entonces imagínense, el sol sale aquí, entonces es más largo, ¿no ven? Ahora el sol sale aquí, es más corto, ¿no ven? Entonces el sol van a fijarse, a ver, salgan su ventana, marquen, yo antes cuando era niño marcaba con tiza, ¿no? Los primeros rayos. Entonces, por ejemplo, ahorita debe estar saliendo por aquí el sol. A ver, marquen, fíjense por dónde sale el sol. Pues, cada mañana va a ir recorriendo un poco, un poco, un poco, un poco, va a llegar aquí. Y a partir de eso va a regresar, ¿no? Cada mañana va a salir de aquí, de aquí, de aquí, ¿no? Aquí, aquí.
Y el 21 de diciembre va a salir el sol de aquí. ¿Ya? Ahora aquí, cuando sale aquí, por eso he dibujado de esta forma, el día es más largo, es decir, el sol sale a las 6 de la mañana. Aquí el sol sale a las 7:15, 7:20. ¿No ven? Entonces, por eso digo que el día es más largo, más corto. ¿Ya? Entonces, a medida que va regresando, poco a poco, no es pues de la noche a la mañana. Aquí sale a las 7:20, digamos, al día siguiente va a salir a las 7:18, digamos, 7:15, así poco a poco, ¿no? Sí, eso es, ¿ya? A ver, fíjense, todas las mañanas, tarea por un Ah, año, ya, ¿no? ya, ya, Tichiri, ya. Ahora sí Sí, comprendo, ahora sí. Ya muy le entiendo, bien, ya, Tichiri. Waliki. Bye, Pero bye, ya, igual, Tichiri. miren, a ver, ahí se van a dar cuenta, ¿ver? Pues yo decía, en mi ventana yo marcaba cuando era niño, entonces, abríamos la puerta, era de la puerta, ¿no? Entonces, el sol entraba aquí, ¿no? Lo marcaba, ¿no? Luego lo marcaba, ¿no? Entonces, hacía llegar hasta dónde llega, ¿no? Luego, de la misma forma, ¿no? Luego vuelve. Sí, exacto. Entonces, ese es el curso normal Mm, del sol. Es producto de la rotación de la Tierra, pero se claro, expresa sí. en el sol, ¿sí? Y ¿Alguna otra respecto a pregunta? octubre, Atay esa parte no la escucho ya, Tichiri. Taipi es mitad, Ahí ¿ya? en mitad de la siembra sería. Siembra intermedia. Ah, ya, ya. Gracias, ya, Tichiri. Waliki. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yatikiri, el mes de enero, ¿cuál es su característica? Por favor, no le Ah, comprendo. ya, chinopa, ¿no? A ver, hay varias interpretaciones, pero el que más yo manejo es esto, ¿no? Es, por ejemplo, la planta de la papa, digamos, ¿no? Este es el surco, ¿ya? Entonces, estos son sus raíces, ¿no? Sus raíces, ¿no? Y de las raíces se van formando nudos, ¿sí? Nudos. Estamos hablando de la papa, ¿sí? Nudos. Esto se llama en Aymara chino. Cuando amasan, por ejemplo, a ver, agarren, ¿qué tienen a la mano ahora? Alguna lana, algún guato, agujetas, ¿no? A ver, amarren. Entonces ahí, eso se llama chino, ¿ya? Chino. Amarren, no sé, cualquier cosa. Eso se llama chino, ¿ya? Ahora, estos chinos, que son de la papa, se convierten más adelante en los tubérculos, en las papas. Entonces, esto se convierte en papa, ¿no? Y el mes de enero precisamente está en esta etapa de chino, ¿ya? Chino, chino. Y también hay un insecto que se llama chino chino, no sé si conocen. Y justo aparece ese ave, o sea, digo, ese insecto, el mes de enero cuando la papa está en esta etapa, ¿no? Por eso es el chinoca, ¿sí? Entonces, chinoca da los primeros frutos, la papa, ¿ya? Y lo relacionan con esto, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Isaia Chitiri. ¿Cuál es su pregunta? Entonces, chinoca es como que los primeros frutos de la papa, así nos está diciendo, ¿no, ya, Tichiri? Exacto, más o menos así. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Yatishiri, por favor, ¿podría referirse al mes 13 del año del calendario, por Ya, favor? ya, ya, ahorita voy a referir, dame un segundo. Ya, ahora sí, estoy de vuelta.
Me decía al mes 13, ¿no ve? ¿Ya? Ahora, a ver. Este calendario está en función a lo que sería el calendario gregoriano, ¿no? Para eso tendríamos que reestructurar, ¿no? Reestructurar el calendario, ¿no? Pero pueden escribir, ¿no? Del 22 de junio, a ver, escriban. Están con lápiz en la mano, ¿no? 22 de junio al 19 de julio, que son 28 días, ¿no? Se llama Marataka, ¿ya? Marataka, como hemos escrito en mes de diciembre o junio, ¿no? Luego, del 20 de julio al 16 de agosto, Pawawi, ¿ya? Pawawi. Pawawi. Mes 3, que sería del 17 de agosto al 13 de septiembre, se le conoce como Wairani. ¿Ya? Wairani. El mes 4, que sería de 14 de septiembre al 11 de octubre, se llama, perdón, Autila. Autila. El mes 5, del 12 de octubre al 9 de noviembre, Satawi. Satawi. Mes 6, 9 de noviembre al 6 de diciembre, La Paca. La Paca. El mes 7, del 7 de diciembre al 3 de enero, Jayupacha. Jayupacha. El mes 8, 4 de enero al 31 de enero, Chinoca. El mes 9, del 1 de febrero al 28 de febrero. 1 de febrero al 28 de febrero, que sería Anata. Luego, el mes 10 nos falta, ¿no? 10. 1 de marzo al 29 de marzo. Perdón, 28 de marzo. ¿Qué sería? Achoca. Achoca. El mes 11. 29 de marzo al 25 de abril. Cayuchi. Cayuchi. El mes 12. Del 26 de abril al 23 de mayo. ¿Qué sería? Yamayu. Yamayu. Luego, 24 de mayo al 20 de junio, que sería Pasiwi. ¿Ya? Esos son los 13 meses. ¿Ya? Ahora hay gran parte que varía. ¿Sí? Varía. Entonces, calendario que les muestro, que les he dictado antes, ¿sí? Está en función al calendario gregoriano, ¿sí? Es una adaptación, digamos, al calendario gregoriano y las actividades agrícolas que se realizan, ¿sí? Sin embargo, el calendario que les acabo de dictar también tiene que ver, o no tiene que ver con el calendario gregoriano, ¿no?
las fechas, todos son exactos, simplemente que estamos tomando como referencia las fechas del calendario gregoriano. Pero inicialmente esto es el calendario, ¿no?, que les he mostrado en la cruz andina, los 13 meses. ¿Ya? Que de alguna forma también tiene que ver con actividades culturales que se realizan en el campo, en la parte andina. ¿Ya? Recuerden, cuando hablamos de cosmovisión, no son las interpretaciones del entorno que nos rodea, ¿no ven? Entonces, son diferentes en otras regiones, no es lo mismo, ¿ya? Pero las actividades agrícolas, por ejemplo, no son lo mismo aquí en el altiplano que en la Amazonía, ¿no ven? Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, por eso decimos calendario andino. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yatichiri, una consulta. Agosto dijo Pauawi. Pauawi, ¿sí? Y ese mes, ¿por qué los matrimonios mayormente se realizan? ¿En mes de agosto se realizan matrimonios? Sí. Más bien diría que no. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Yo ya Tichiri, sé que en agosto ni se casan ni ponen negocio, dice, ¿no? Porque la Pachamama es la que se lo consume, dice, ¿no? Eso he Exacto. escuchado. Eso es la cosmovisión, es la tradición que se tiene. Pero puede que en algunos lugares se casen más. Eso sí, en mes de septiembre sí se casan. A partir del primero. Pero agosto generalmente no se casan, ¿no? No se depende. ¿Dónde estás, hermano? A ver, ¿cuánto su maja? ¿Dónde se casan en mes de agosto? En Puno, Yatichiri. Ah, en Puno. Sí, Yatichiri. Ah, ya, posiblemente sí. Pero aquí donde vivo, en La Paz, no se casan en mes de agosto. ¿Ya? Como decía, algunos dicen Lacan parsi, Lacan es abierto, ¿no? La boca, ¿no? Entonces, también si hablamos de signo zodiacal, es Leo, ¿no ve? Entonces, en las imágenes todo está abierto, la boca, ¿no ve? Entonces, la Pachamama está así esperando, ¿no? Hambrienta. Entonces, si es que se casaran, algo es como una ofrenda que se le dan. Entonces, no se casan aquí. ¿Ya? Eso sí, a partir del 1 de septiembre empiezan las fiestas, ¿no? De matrimonio principalmente. Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya Tichiri, del 24 de mayo al 20 de junio, ¿qué ha dicho? No he podido anotar. ¿Qué número de meses? 13. Ay, el mes de 13. Casiwi. ¿Casiwi? Casiwi. Casiwi. Ok. Casiwi. Ya. Ya Tichiri, paga. Ay, pe ya Tichiri, pai. Ya. Lo que les he dictado de los 13 meses, lo ha investigado Manuel de la Torre, ¿ya? De eso le estoy pasando, ¿ya? Si alguien le conoce, tiene un observatorio astronómico en Tiwanaku, no sé si conocen. Siempre está con conferencias, todo eso, ¿no? De un diplomado que estamos organizando, él también ha dado este módulo, ¿no? Cosmovisión andina, que tiene que ver con la parte de arqueoastronomía, ¿no? Ahí muestra, ¿no? Todo en detalle lo que estamos hablando. Bien, ¿alguna otra pregunta? Yatichiri, buen día. Sí, Eh, la helada, ¿en qué parte del mes encaja o cómo se dice o cómo se interpreta Yatichiri? ya. Helada se dice huipi. Ahí está, huipi. Helada. ¿Ya? Huipipache, ¿no? Ahora, el huipi como tal, no expresa, pero por ejemplo, según este calendario, Pasiwi ya sería con huipi. ¿No? Pasiwi es otoño, ¿sí? Cuando las plantas se vuelven amarillo, café, ¿no? ¿Y cuándo es eso? Cuando empiezan las primeras heladas, ¿no ve? Entonces ahí Ah, ya, se vuelve Yatichiri, gracias. de esa forma, ¿no? ¿Y alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Muy bien, entonces ahí vamos a quedar, nos vemos el día miércoles con conversaciones, ¿ya? Y a partir de esto vamos a preguntar
qué mes has nacido, qué mes te gusta, no sé, pues, ¿no? Ya, muy bien. Nos vemos el día miércoles. Que estén bien todos. Ikisinkam taqini. Kisinka Chisinka, Inkamaya tichiri. Inki sin cambiar. Chisinka,